la mañana, 18 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado se trata del doctor Rafael Ollarte. Él es constitucionalista y docente universitario. Va a hablar con nosotros sobre algunos temas de interés nacional. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, un recibo especial con usted, con todos los amigos de Atalaya. A ver, doctor, empecemos con este tema de última instancia, ¿verdad? La Corte Constitucional ya ha abierto el camino para el regreso de las bases militares en el país. Usted algún rato, y yo lo tengo en archivo, inclusive hizo una especie de como de análisis, de evaluación, ¿verdad? Y quisiera saber de lo decidido por la Corte a lo expresado por usted previamente. ¿Cómo estamos ahí, doctor? A ver, varias cosas. Primero, no se trata de que con la decisión de la Corte se abren las puertas de la instalación de bases extranjeras en Ecuador y ni siquiera el hecho de que el día de mañana se apruebe una reforma parcial en ese sentido haga que de por sí existan bases militares extranjeras. Lo único que ha hecho el jefe del Estado y la Corte de un modo incompleto, debo decir, ya le voy a aclarar por qué de un modo incompleto es levantar una prohibición absoluta que existe en Ecuador a la instalación de bases militares extranjeras. Ya. Las prohibiciones absolutas tienen un problema. Está muy bien, pero cuando se te presenta la necesidad, resulta que tienes un impedimento constitucional. Y el momento en que tienes una necesidad apremiante, los impedimentos constitucionales hacen que a veces la gente se pase la constitución, lamentablemente. Recuerde usted que hasta el siglo pasado, hasta la Constitución del 98, nosotros teníamos una constitución que decía que la moneda nacional es el sucre. Cuando la realidad de los hechos supera a la norma constitucional, la gente no suele atenerse a la constitución, suele atenerse a la realidad. Y eso ocurre también en un país que no sabe leer su historia. En un país que, claro, es muy lindo decir no tengo base militar y punto. Ah, bueno, está bien, es una decisión política. ¿Válida? Sí. ¿Conveniente? No sé. Recuerde usted que en 1941, a mediados del 41, a partir de julio, nosotros fuimos atacados por fuerzas militares peruanas superiores en Claro número que sí. y elementos, que el Ecuador no los tenía, porque para variar el ecuatoriano cree que la defensa es un gasto innecesario a pesar de que lo que nos ha pasado. Y recordemos que esas fuerzas militares peruanas se tomaron la provincia de El Oro y en El Oro hubo muertos, fosas comunes, saqueos. Vea, si el ecuatoriano no sabe de su historia, es, por eso estamos como estamos, porque Claro no que sí. conocemos la historia. Claro que sí. Y no es una historia antigua. Bueno, resulta que en diciembre de aquel año, es decir, cuando la invasión peruana ya se había más que consolidado, teníamos a las tropas peruanas en territorio ecuatoriano, habían llegado al Jugones, ¿ya? Amagaban Guayaquil, amagaban Cuenca, ¿ya? Y en ese momento se produce la agresión japonesa a los Estados Unidos. Y el Japón se estaba extendiendo por el Pacífico y se estaba expandiendo de un modo muy amplio. Y eso hacía que se sospeche que una de las cosas que podía tomar el Japón, entre tantas otras, eran ya las Era Islas Galápagos. Galápagos. Exactamente, ya estaba en riesgo Australia, ¿ya? Y cuando no podía ocurrir con esto con Galápagos, porque es un punto estratégico respecto al Canal de Panamá. Claro, el Además, Pacífico. las islas, la isla Cocos en Costa Costa Rica. Rica. ¿Qué teníamos que hacer? Vea, perdón, se lo voy a decir así de un modo Claro. muy, Sí. muy, eh, ¿cómo se lo diría? Rupestre. No nos pudimos con los peruanos y nos íbamos a poder con los japoneses. Es que Ecuador no tenía ni siquiera aviación de combate, pues. Entonces, como no tenías aviación de combate, como no tenías artillería, como no tenías blindados, como no tenías nada, los peruanos te pasaron por arriba. Si los peruanos no llegaron más lejos fue por ineficiencia de ellos. Es decir, nosotros hasta cuándo estamos con el tema de que Dios es grande y nos ayuda, pues. Porque al final fue eso. Nada, que si el Perú hubiese podido avanzar a Guayaquil, lo hacía.
La ineficiencia de los peruanos es otro cuento, no, es otro Claro, cuento. claro. Y claro, en ese momento, ¿qué ocurrió? Estados Unidos te ofrece la instalación de una base en Galápagos y otra en Salinas, que de Como hecho, efectivamente pasó, pues, ¿no? y de hecho, nuestra base naval de Salinas era la base estadounidense, que luego se revirtió al Estado, que hasta Por ahí ahora en Galápagos quedaban algunos vestigios todavía, doctor, pues, en todavía Galápagos. hay, todavía la hay. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros no podíamos defender las islas, no podíamos defender las costas nuestras frente a un Japón que era muy poderoso. ¿Qué Es tal muy audaz. ¿Qué tal esa norma tan genial que pusieron en Montecristi de que se impide la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador si esa norma hubiese existido en el año 41 42? Opción una, No opción, hubiese servido para nada. no, a ver, opción uno, que te saltes la norma y permitas la instalación de las bases. Porque en el año 41, 42 se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, en el año 42, sin estado de emergencia o de excepción, se limitó la libertad de tránsito, el ingreso de extranjeros, se controlaba a los súbditos de Alemania, Japón, que eran muy pocos en Ecuador, y de Italia. Se los llevó incluso a algunos, se los concentró. Recuerde, es decir, la constitución valió muy poco en ese momento, como de costumbre en el país. O lo otro. Si el Ecuador hubiese dicho, no, aquí están prohibidas las bases militares extranjeras, ¿qué hubiese hecho los Estados Unidos? Se hubiese tomado los Galápagos. ¿Acaso Sin los duda. Estados Unidos iba a someter su seguridad y la seguridad del hemisferio a una nación que no puede defenderse ni a sí misma poniendo esa clase de condiciones? Entonces, cuando usted hace normas, perdón que haya sido tan duro y que sea tan duro, porque a veces con la gente hay que ser duro en esta materia, y más aún con gente de la clase dirigente, especialmente la de izquierda, que se dan de intelectuales. Pero por favor, o sea, date de intelectual leyendo al menos el diario de ayer, de lo que ha pasado en el país. Y vas y me clavas esa cuestión. Ahora, dividamos las cuestiones. Si usted cree o alguien cree que si el día de mañana, ya veremos si se aprueba esa enmienda, esa reforma parcial, que creo que tiene la posibilidad porque con la reforma a la ley de la función legislativa del 2020, la reforma parcial ya no se aprueba con dos tercios, sino con mayoría absoluta. Es decir, el 70, Congreso no puede vetar esa reforma. 70, ¿verdad? ¿Cómo? Con 70. 70 votos se aprueba, ¿no? 70 votos se aprueba. Con 70 votos se aprueba. Y de ahí vamos a un referendo, por si acaso, ¿no? No es que ahí tenemos que ir a un referendo ratificatorio, ¿ya? Ahora, si la gente el día de mañana decide que sí, que se levanta la prohibición, yo espero que no se engañe a la gente en ese referendo y tampoco en el debate parlamentario. Que se diga la verdad. ¿Cuál verdad podría Exacto. ser, doctor? A ver, las mentiras que nos van a decir, los unos de que vamos a perder la soberanía y que aquí nos van a instalar los gringos bases militares porque sí. Uno. Y dos, las mentiras de los otros, de este lado, es que, con las bases militares vamos a eliminar la delincuencia. La misma historia que dijeron con la extradición, ¿ya? La misma historia. ¿Ya? Que con la extradición vamos a extraditar a los delincuentes. Ahí está, ya tenemos extradición. Y es que no es así, entonces no le mienta a la gente, dígale la verdad. ¿Hasta cuándo la gente? Pues, el ecuatoriano también es culpa nuestra, porque no se cree cualquier tontería, se cree cualquier bulo, es cosa de decirle algo y soltar aquí una idea, la repiten cuatro y listo. Y la gente se cree. Ya, el ecuatoriano ha disminuido mucho Pero su doctor, rigor doctor, crítico político. doctor, volvamos a la parte inicial, ¿verdad? Porque se presentó el proyecto del presidente Noboa a la Corte, ¿verdad? Pero usted dijo que el proyecto estaba incompleto. Y yo le Incompleto. pregunto, de lo aprobado por la Corte a lo expresado por usted que era incompleto, usted insiste en que Sí, sigue siendo claro. incompleto. ¿Por qué? Porque eliminas la prohibición del artículo 5, que está bien, si tú quieres tener el día de mañana la posibilidad de que se instale frente a una eventualidad una base militar extranjera en Ecuador, ya veremos. Si solamente le mantienes una prohibición, pero mantienes el artículo 416, número 4, que condena la instalación de bases militares extranjeras. Bueno, ahí hay una inconsistencia notoria, ¿no? Totalmente, una contradicción, podríamos decir. Exacto, o sea, levantas la prohibición, pero mantienes la condena. Claro, pues, uno o lo otro, ¿no? Y eso ni el presidente ni la Corte se fija en el dictamen. Es un dictamen muy simple. Es un dictamen muy simple. Ahora, claro,
Tal vez la Corte ya ha dicho, yo no me voy a meter en el problema de hacerle, de corregirle nada al presidente de la República, ni a hacerme yo el estricto en esto, porque el día de mañana me van a decir que yo, Corte Constitucional, soy el que impide la lucha contra la delincuencia. Las bases Lo militares no podría son hacer para la luchar contra la Asamblea. delincuencia. Lo podría hacer la Asamblea. Claro, podría corregir, sí, porque estaría dentro de la iniciativa. No creo que lo hagan tampoco Con 70 votos. con 70 votos, porque es un tema relacionado. Es decir, claro, para que no quede esa inconsistencia de levantar la prohibición, pero que quede la condena, sí, yo creo que sí lo podría hacer. No habría ninguna violación del dictamen tampoco de la Corte Constitucional. ¿Ya? Pero veamos, o sea, todavía falta mucha agua que corra bajo el río. Claro, claro. Mucha Pero el agua, porque primer hay que, salto ya primero, pasó, pues, doctor. El primer salto o primer obstáculo sí, ya sí, pasó con la Corte, ya pues. pasó el primero. Ahora tiene que ir esto a la Asamblea Nacional, el proyecto con el dictamen de la Corte, tiene que calificarlo el CAL, tiene que calificar el proyecto de reforma parcial, calificado tiene que remitirlo a la comisión tiene que elaborar el informe para primer debate, se hace el primer debate y ya hay un plazo de espera, se interrumpe el trámite por 3 meses. Transcurridos los 3 meses, se puede realizar el segundo debate. En el interín, naturalmente, lo que puede hacer la comisión es preparar el informe para el segundo debate, ¿ya? Entonces, entre el primer y segundo debate, 3 meses de plazo de espera y luego viene la aprobación, que, como le he dicho, ahora es con mayoría absoluta, es decir, 70 votos, lo mismo que Oiga, las leyes. ¿y Y de ahí alcanzaría para llegar a la segunda vuelta y aprobar ese, es es una buena pregunta. Si se presenta el proyecto ahora a la Asamblea, estamos a 16 de octubre. Digamos que lo califica la próxima semana. Pongámosle fechas a esta cuestión. Pongámosle que esto lo hace el 21 de octubre. Ya, se apuraron. Y la comisión elabora rápidamente un informe y lo tenemos, qué sé yo, hasta el 10 de noviembre. Ahí se produce, luego del primer debate, se producen los 3 meses de espera. Diciembre, enero, febrero. Si en febrero usted realiza el segundo debate. Digamos que el 15 de febrero usted realiza el segundo debate, ¿ya? Verá que ya estaríamos con elecciones. En medio de esto estaríamos en elecciones de primera vuelta. Y usted logra aprobar el proyecto, como según la Constitución hay 45 días para convocar a la famosa, al famoso referendo, se podría realizar eventualmente con una segunda vuelta en abril, con una segunda vuelta en abril. ¿Ya? Pero eso oiga, doctor, exigiría algún apresuramiento, ¿no? oiga, doctor, pero estamos presumiendo que si se produce todo lo que usted está diciendo, que el pueblo ya apruebe, en referendo Por aprueben eso. esto, ya, pero siempre y cuando, ¿verdad? Gane Daniel Noboa, pues, y si no gana, ¿cómo quedamos con la base? Bueno, les recuerdo que cuando Daniel Noboa convoca al último referendo, el de abril de este año, donde aprobamos la extradición, que nunca se publicó, los jueces constitucionales, veo que el Consejo de la Judicatura se le ha tomado muy suavemente, pues tiene que hay un año para nombrarlos. Bueno, porque los resultados se programaron el 100 de mayo. Ahí también aprobamos una reforma parcial propuesta por Lazo, que era el tema de las Fuerzas Armadas, la labor complementaria de Fuerzas Armadas. Por si acaso le digo. Entonces, no es, eso ya no depende de si el presidente gana o no gana, está o no está. De hecho, Daniel Noboa va a estar, porque Daniel Noboa acabaría su periodo, si es que no logra la elección, el 24 de mayo del próximo año. Doctor, otro asunto, ¿verdad? Estados Unidos, lo leí por Salvo ahí que se hace vaya a poco, tomar helados por ahí, ¿no? pero Estados Unidos hace poco ha dicho que no tiene planes de instalar ninguna base Sí, militar en el claro. Ecuador, pues y entonces, A ver, pero es que por eso le digo, no hay que mentirle a la gente. No es que si usted dice que sí, o sea, pero vienen bases militares extranjeras, no, ¿acaso es soplar y hacer botellas esto? ¿Ya? Primero. Segundo, a veces la gente confunde que esto, y lo veo en alguna prensa, de que con esto vuelve la base de Manta. En serio, no se puede ser tan no básico. hay base, pues no es base Y de el, mata, pues, doctor. el acuerdo de la base de Manta caducó, pues, en el año 2009, caducó nomás. De hecho, le recuerdo que cuando se aprueba la prohibición y la Constitución entró en vigencia el 20 de octubre del año 2008, la base de Manta siguió funcionando.
De hecho, la base de Manta funcionó los 10 años que establecía el acuerdo. Lo que pasa es que el En acuerdo 1999 determinaba, ocurrió. exacto, el acuerdo determinaba que cualquiera de las partes podía denunciar el acuerdo. Y denunciado el acuerdo, luego de los 10 años, podía denunciar en cualquier momento el acuerdo. El acuerdo tenía una vigencia de un año más. Ecuador denunció el acuerdo en el año 2009 y los gringos no se quedaron el año, o sea, agarraron y dijeron, me voy. Luego de ese desplante, ¿usted cree que los gringuitos van a decir, vuelvo? Primero. Segundo, cuando se instaló la base de Manta, las circunstancias del Ecuador no eran las de ahora. No, no, no. No es que, a ver, cuando se instala la base de Manta en 1999, había un riesgo con las FARC. Las FARC se habían tomado, recuerde usted, el sur de Colombia. En el gobierno ya de Andrés Pastrana estaba tomado esa zona sur. Incluso recuerda que había, no me acuerdo cómo le llamaban esta zona de la zona de despeje. ¿Se acuerda que en Colombia se hablaba de la zona de despeje? Que había Claro, los claro. gobiernos de Pastrana, Samper, en que eran prácticamente territorios de las FARC, donde gobernaban las FARC. El tema colombiano a fines del siglo pasado era gravísimo, antes de Uribe, antes que llegue Uribe y los ponga en su sitio a estos delincuentes. Bueno, había el riesgo de que estos tipos se empiecen a pasar al Ecuador y que empiecen aquí, ya había en el norte presencia de las FARC. Entonces, cuando se instala la base de Manta, el único fin que tenía era realizar labores de interdicción del Nada más. narcotráfico, Claro. prohibición de aviones artillados, aunque algunos dicen que sí estaban, prohibición de realizar labores militares en el Ecuador. Y claro, primero el Ecuador tenía unas fuerzas armadas aún, porque estaba fresquita la guerra del Cenepa y estábamos recientemente con el tema del acuerdo de paz, perdón, del acuerdo del 98, ¿ya? El acta presidencial de Brasilia. Eh, entonces las Fuerzas Armadas todavía tenían algo, es decir, los CAFIR, ya me refiero a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los CAFIR todavía Claro. Y ahora servían, están ¿ya? chatarras, pues, ¿no? Los Mirage todavía servían, es decir, teníamos una Fuerza Aérea más o menos potente y razonable que nunca la renovamos, que a propósito le comento, querido compatriota, que el Perú está adquiriendo 24 aeronaves modernas de combate. Están Eso le iba a en los- preguntar, oiga, eso le iba a preguntar. Ya le pregunté hace poco al ex, el jefe del Comando Conjunto y alcalde de Quito, Paco Moncayo, y él más bien dijo, no, es que Perú en este momento no está mirando al Ecuador para nada que tenga que ver con guerra y tanta cosa. Lo que están mirando es a Chile, están mirando a Bolivia. Bueno, pero ese Bueno, asunto está. nunca sabemos a dónde mira la gente. Claro, pues, eso le iba a preguntar. Mire, a mí me da la impresión, doctor Ollar, de que esta propuesta de reforma, ¿verdad? Que ha presentado el presidente y que la Corte le ha dado viabilidad, más bien, dicen muchos también que es un tema político electoral, Sí, ¿verdad? ¿Por sí, qué? sí, Porque también se mezcla con las elecciones, pues, y aquí no le gusta una efectivamente. base para controlar la seguridad, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué? Porque además, por la oportunidad, aquí vamos a ver, yo sé que el gobierno lo que va a hacer es decirte que con esto luchas contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, bla, 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 la misma historia que la extradición. Verá que yo era partidario de la extradición, de hecho, se lo voy a decir aquí, los que elaboraron la segunda propuesta de enmienda fuimos nosotros, ¿ya? Esa norma que usted ve de jueces constitucionales y de extradición, se lo digo así nomás porque ni las gracias nos dieron, fue elaborada aquí. ¿Ya? Ujú. Y, y- Interesante. sí, sí, se lo digo nomás. Ya, de picado nomás se lo estoy soltando. De picota. ¿Ya? Bueno, resulta que yo siempre de no engañarle a la gente y decir las cosas como son. Si quiere votar que no, vote que no, ya, es legítimo. Si es legítimo que la gente vote que no, yo no sé desde cuándo en Ecuador comenzamos a decirle a la gente que su voto está mal. Vos no sabes ni arreglar tu cuarto y le quieres arreglar el cuarto al otro. No Claro, puedes, no puedes ni claro. con tu casa y te metes con la vida del vecino, ¿ya? Así es, así somos. Eh, bueno, yo sé que en el momento el gobierno va a decir, esto es para el tema de la lucha contra la delincuencia, la. Y va con Porque ahí esto a también falta confrontar a la decirlo. asamblea. Ahora, naturalmente en la asamblea entiendo yo que van a haber grupos políticos que van a votar que sí por esta enmienda.
supongo yo que construye el Partido Social Cristiano. Ya lo han dicho. Ya, o sea, es El correísmo no, el correísmo no. exacto. Entonces, ¿qué les vas a decir? Ah, es que ellos están a favor de la delincuencia organizada, es que ellos encubren a los delincuentes, es que esto. Entonces, eso te sirve para eso. Bueno, yo no voy a hablar, yo no voy a Doctor, pero, reducir. doctor, pero la propuesta como que está un poco no completa, porque, Sí, ya sé. Ahora, si usted me la plantea, yo votaría que sí, así se lo voy a decir, pero pero es que, sabiendo las pero ¿para qué va a limitaciones. servir, pues, doctor? ¿Para qué? No, Para controlar el a crimen ver, organizado, para controlar narcotráfico, la a ver, guerrilla, para controlar las invasiones internas y verá, externas, para evitar que haya tráfico de drogas. verá, verá, don Alcides. Hoy día usted está teniendo en el ámbito internacional algunas dificultades que no sé por qué en el Ecuador no las estamos viendo. Una de ellas, el tema de Irán, el tema de Israel. Usted me va a decir, está muy lejos. No, por aquí nomás andan, por si acaso. O sea, si alguien cree, a ver, primero, los israelíes no son ningunos como nosotros caídos de la hamaca. No son ningunos tipos pensando es que a mí no me va a pasar nada, es que a mí no. Si usted cree que Mossad no hay en Ecuador, yo admiro a ese servicio secreto israelí, pero le tengo admiración. Tengo aquí algunos libros del Mossad. Envidiable, envidiable, ¿ya? Lo que hace el pueblo israelí por sí mismo, que nosotros ni patriotismo tenemos. Nosotros la bandera se queda para los partidos de la selección. Uno. El tema de China. A ver, perdóneme, yo no sé hasta dónde llegue. Yo espero que nos llegue a mayores. Yo espero que nos llegue a mayores. Que no se ate una contienda abierta que Estados Unidos siempre ha evitado. Y en su momento también la Unión Soviética y luego Rusia siempre ha evitado los enfrentamientos directos. Pero si hay un problema entre China y Taiwán, puede haber un enfrentamiento directo con Estados Unidos y ahí sí, Entre las dos Coreas agárrate también de no en sé otro dónde. momento, ¿Y ¿no? nosotros en qué lugar estamos? ¿Cuál es nuestra posición? Clave con Galápagos, doctor. Es- ¿Qué vamos a dejar? ¿Votado eso? ¿Ya? Y usted me tiene una norma de prohibición. Sí, a ver, yo no le estoy diciendo que yo digo que se deben instalar bases militares extranjeras en el Ecuador. Lo único, hoy día, lo único que le estoy diciendo es, no me gusta esa prohibición, porque si el día de mañana me veo obligado a tener una base militar extranjera en Ecuador, porque se desató la Tercera Guerra Mundial y tengo una norma de prohibición, es una norma torpe. Poner esas normas de prohibición es una torpeza, porque además si usted quiere instalar bases militares extranjeras, tiene que firmar acuerdos internacionales. Y esos acuerdos internacionales se someten al control de constitucionalidad de la Corte y a la aprobación parlamentaria. Es decir, simplemente se trata de levantar prohibiciones. Como la prohibición estúpida, y se lo voy a decir así porque los ecuatorianos esos somos, de prohibir el arbitraje internacional. Claro. Y entonces Ahí no, ahora queremos que no hay vengan a inversión invertir. A extranjera, ver, pues, doctor, no, simplemente. déjeme mandarnos a la piola a nosotros mismos. Nosotros hoy día los ecuatorianos andamos chilloteando por el tema de los cortes de electricidad. Bueno, ¿quién le manda a usted a aprobar constituciones estatizantes, primero y segundo, con prohibición de arbitraje internacional? ¿Quién lo mandó a usted a hacer eso? Porque que usted me diga que alguien va a venir a arriesgar inversión en el Ecuador en el tema eléctrico, con una prohibición de arbitraje internacional, está soñando bonito. Claro Está que sí. soñando. No Entonces, viene nadie. lo mismo nos pasa con esta prohibición de bases. Yo no le estoy diciendo de que deben haber bases hoy día, ¿así para qué? Porque si usted me va a engañar y me va a decir que con el levantamiento de la prohibición, primero se van a instalar bases. ¿Quién va a venir al Ecuador? Perdóneme, ¿quién es el generoso que va a venir a decir, ay, en el Ecuador tienen problemas con la delincuencia organizada, así es que yo me voy a llevar aquí a mis militares, los voy a poner en el Ecuador y yo voy a combatir lo que no hacen estos Doctor, ecuatorianos? doctor, sí, sí, pero claro, no va a venir alguien por el tema de la delincuencia o por el Ya nos tema de dije, la criminalidad. ya nos dijeron los Alguien gringos y bien viene, pues, dicho, doctor. En una ya guerra nos, se viene, pues. o sea, los gringos ya nos dijeron y yo saludo eso, que nos digan derechamente, perdóneme, usted levante la previsión, que vaya a volver a la base de manta, no va a volver. Usted ya me sacó de aquí. Doctor, y le digo otra cosa. Eh, Eso es como los enamorados o las enamoradas que le votan al novio o a la novia y le vuelven a traer cuando no hay más.
Es decir, que le tienen así como de papel de Doctor, cocina, de mire, trapito de mire. cocina. Está suculenta la conversación. Mire, ¿usted cree que el presidente Noboa va a proponer una reforma constitucional que se la ha aprobado la Corte, va a ir nuevamente a la Asamblea y ahí a referendo y al pueblo, para que venga cualquier país a instalar una base? No, doctor, solamente viene Estados Unidos, no viene nadie más. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado, porque si mañana ganan los correístas, Ah, no, si, pues ahí viene si otro, mañana ahí vienen vienen los los rusos, correístas, los chinos. pues, Estados Unidos no, no se da viene. cuenta. Yo no sé, todos los señores correístas, ¿qué tanto joden? Si ahí puedes poner una base del país que vos quieres. Ah, pero cojo, eso no es soplar y hacer botellas. Tiene que haber el acuerdo internacional, tiene que haber el control de la corte y tiene que haber una Obvio, parlamentaria. obvio. Así es que no es así nomás. Yo por eso sí estoy a favor del levantamiento de la prohibición. Ahora, si usted cree que esa iniciativa presidencial fue ideada en la presidencia de la República, y si el presidente de la República, él decía, yo quiero eliminar, no, no, no fue así. Y no le digo más. Porque, doctor, ¿usted cree que el presidente Noboa es No, cándido o inocente como para proponer este mecanismo que conduzca a la instalación de una base militar en el Ecuador? Pensó solamente en Estados Unidos y otras cosas, yo le digo. Me da la impresión de que el presidente tiene que haber primeramente negociado con Estados Unidos. Mira, yo voy a proponer esto aquí en el Ecuador para que usted venga y nos ayude. O sea, se ha enconchabado, como decimos vulgarmente acá en la costa, se han enconchabados estos para provocar pues, una reforma y provocar la presencia militar de Estados Unidos en el Ecuador. Pues. eso usted es muy optimista, don Alcides. No, yo soy realista. Acá la reforma aquella se le ocurrió a un amigo que yo conozco porque querían hacer una reforma de cualquier cosa para mandar ahí para disque hablar de la delincuencia y ni sé qué, y que hagamos una ley para tal cuestión. Y este le dijo, vea, ¿por qué no levantan la prohibición de instalación de bases militares? Ah, qué buena idea, pongamos, listo. Ahora, que la mandaron incompleta es otra cosa, para variar. Se la pueden completar en la asamblea. Ahora, no sé pues si hay algún talento, algún constitucionalista, asambleísta, creativo, ¿verdad? Que haga esa propuesta. La verdad es que ahí sí que, Complicado tampoco, pero usted sabe que los políticos no escuchan, no escuchan, hacen la que se les canta. ¿Usted cree que... No, no, confiar en políticos en Ecuador es del otro mundo. ahora, doctor, volviendo a su artículo, ¿verdad? Que lo escribió antes de que se entregue esta propuesta del presidente Noboa a la Corte Constitucional. Usted hizo algunas reparaciones, ¿verdad? ¿Usted cree que irremediablemente cuando ya llegue el pedido del presidente, una vez que se lo entrega a la Corte, llegue y el presidente le envía a la Asamblea, en la Asamblea tiene que necesariamente tomar en cuenta esas reparaciones que usted ha hecho? Sí, a ver, no, no, no es obligatorio tampoco, pero son cosas que uno recomienda, yo recomendaré. Diré, vea, elimine esa y esta otra que es una norma que de lo contrario le va a producir una contradicción. Es decir, ahí faltó sindéresis. O sea, no puedes eliminar la prohibición y mantener la condena. Es decir, como, levanto la prohibición de instalación de bases, pero mantengo la condena por la instalación de bases. Se te fue. Es algo que lo puedes corregir. Está dentro de la iniciativa. No, no estás superando el dictamen, no estás haciendo nada raro. Porque, a Doctor, ver, es como, a ver, se lo digo, esta constitución correísta, esta constitución hecha en Montecristi, a la maldita sea, es una constitución que tiene eco, es decir, no te dice las cosas, parece que como estos tipos decían, los ecuatorianos no entendemos las cosas la primera, entonces hay que decirle dos o tres veces. Usted tiene normas que están escritas dos veces. Los abogados que ejercen me darán la razón. ¿Cuántas normas tienes sobre acción de extraordinaria protección? Dos. Sobre acción de incumplimiento por incumplimiento, dos.
Y así, yo no sé, pero es que no va, en el tema del fuero militar, ¿cuántas normas tiene, incluso contradictorias? Dos. O sea, no bastaba con una, no había que decir una, había que decirlo dos. Entonces, claro, si yo me lanzo la reforma a la una y no a la otra, queda incompleta Oiga, o queda doctor, permítame. contradictoria. Entonces, eso tengo que corregir. Por técnica legislativa tengo que corregir. Y para eso es el debate parlamentario, no solamente para decir sí o no, es Claro. aprobar, modificar o negar la iniciativa. Entonces, en este caso tengo que modificarla porque está incompleta, porque me modifica lo uno y no lo otro. Cambiemos un poquito de tema, doctor, porque nos quedan 5 minutos para terminar la entrevista. Entiendo que usted tiene otros compromisos que cumplir. Me quedan 5 minutos. Voy a aprovechar para hacerle la siguiente pregunta, ¿verdad? Pero antes voy a hacer referencia de algo que usted publicó en las redes sociales, que dice así: Daniel Noboa, el presidente, no requiere pedir licencia para las elecciones de febrero dos mil Yo te soy veinticinco bien franco. Un dictamen de la Corte que dice que no son una reelección. Entonces yo le pregunto, ¿para qué lío con la vicepresidenta? Pues A ver, se lo voy a decir claro. Yo no quiero insistir en esto, porque además aquí la gente te califica de correísta. No soy ninguno de estos gallos. Yo a los políticos ni les creo ni me convence. Entonces, cuando yo emito una opinión, no es opinión a la carta, te puede gustar o disgustar, me da igual. Lo único que dije yo, y yo al momento dije, mi recomendación, le recuerdo, mi recomendación, presidente, es que demande la inconstitucionalidad. Eso fue el año pasado, por si acaso, es un año. Demande la inconstitucionalidad de la reforma a la ley electoral que obliga a la licencia. ¿Por qué? Porque la Constitución del año 98 establecía que en los casos de reelección se gozaba de licencia de pleno derecho. Si usted se lanzaba, era alcalde y quería volverse alcalde, licencia. Así era. Esa norma desaparece en la Constitución del 2008, la de la licencia obligatoria para reelección, desaparece. Y así nos quedamos. Se aprobó la ley electoral del 2009 sin ningún tipo de licencia. ¿Qué pasa? Rafael Correa, cuando se lanza a la reelección en el 2009, no pidió licencia. ¿Por qué? Porque no había la norma ya. Ya estaba vigente la Constitución del 2008. Entonces, no, ahí no hubo licencia, no hubo nada. Él fue presidente candidato plenamente. ¿Se acuerda? No se acuerda, no nos acordamos porque no tenemos memoria para atrás. El señor no pidió licencia. Pero luego vinieron las elecciones del 2013. O sea, para las elecciones del periodo comenzaba el 2013. Su vicepresidente era el señor Lenín Moreno. Él era el vicepresidente de, de Correa. Y Correa quería hacer campaña, pero quería hacer campaña a tiempo completo. Entonces, se reformó la ley electoral, estableciendo código de la que democracia. el código de la democracia que les llamamos, estableciendo que el candidato a la reelección podía pedir licencia, absolutamente facultativo. Podía. Podía, si se le daba la gana. Entonces Correa, como Lenín Moreno era su perrito ahí de No compañía, diga eso, ¿ya? doctor. Pero es que sí, pues era un buen vicepresidente, no le Bueno, jodía, no hacía nada raro, nada. Era un sometido total a Correa. Entonces Correa le dejó en el poder. Un mes le dejó. Ahí firmó unos decretos mientras el otro hacía campaña. Y así pasamos las elecciones también del 2017, etcétera. Esta cosa no salió porque ya no hubo reelecciones. ¿Ya? Y en el año 2020, oh sorpresa, se reforma la ley electoral estableciendo licencia obligatoria. Pues uno decía, pero si eso estaba en la Constitución del 98 y se eliminó de la Constitución, ¿cómo me vas a traer una norma constitucional derogada a la ley? Entonces el claro. Consejo demande la inconstitucionalidad de esa tontería, si esa cuestión ya hace 25 años se eliminó esta cuestión. Perdón, no, hace 15 años se eliminó esta cuestión. Demanda, no lo hizo, no lo hizo. Y luego, claro, verían las preguntas. ¿Es un caso de reelección o no es un caso de reelección? La Corte Cervecera, yo estoy de acuerdo con ese La fallo, de pero ese Patricio fallo no es que Padilla. no, exacto, no se lo hizo por razones, porque la Corte Cervecera muy pocas cosas hacían por razones jurídicas.
¿ya? Sino que se lo hizo por razones de conveniencia. Dijeron que en los casos de muerte cruzada no había reelección. ¿Por qué? Porque la duda en ese momento no era la licencia, sino una cosa más grave, el límite de reelecciones. Porque recuerde usted que con la Constitución del año 2008 usted tiene un límite de reelecciones que es una. Usted se elige y se reelige y punto. Ya. No más. Entonces, claro, le preguntan a la corte, le dicen, si es que hay una muerte cruzada y no dijeron presidente, pero, y el presidente decide la reelección, ¿se cuenta como un nuevo periodo o no? No, Pues la corte dijo, no, no es un caso de reelección. ¿Por qué? Porque el periodo no es completo. Para que haya reelección, el periodo tiene que ser completo. Lo aunque sea dijeron otra para persona. exacto. No, no, él mismo. Entonces, si por ejemplo Lazo se hubiese lanzado a la elección en esta muerte cruzada, como debió haberlo hecho, si es que hubiese tenido el valor civil, pero que no lo tiene, ya. Entonces, ese periodo no era su segundo periodo, sino que era completar el primero. Y lo mismo para los demás. Es decir, si alguien, por ejemplo, Novoa, se presentó, este no es un periodo. De hecho, él puede presentarse mañana o pasado, es decir, a otra vez a una elección y será su primera presidencia para efectos de la reelección. Para efectos de la reelección. Eso, solo eso. Pero Ahora, Novoa no quiere escoger este argumento, pues, no, y yo se no sé si lo no, quiere o no lo quiere y me da lo mismo. Entonces han salido con otra clase de cosas como es, entonces, yo no voy a pedir licencia porque no voy a hacer campaña en mis horas de trabajo, porque el presidente de la República cree que es un burócrata cualquiera, que trabaja de 8 a 5 perdón, de 8 a, sí, de 8 a 5 con una horita de almuerzo, de lunch. No, no es así, presidente. Los presidentes no son eso, no marcan tarjeta, no. ¿Cierto? ¿Cierto? Usted está marcando tarjetita cuando llega Carondelet, pone el no, dedito o pues, la no, cara. presidente, pues. Y el ministro de Trabajo viene y le hace una lista flash a ver si está. No, No, no es, tampoco. no es eso, no es eso. Pero No, pues, entonces ahora te salen con estas genialidades. Como la genialidad de hacerle un sumario administrativo a la señora Abad. Que la señora Abad, perdóneme, de vicepresidente tiene lo que yo tengo de Abad. Me refiero de Abad de Abadía. O sea, ya mismo me pongo yo, entonces una aureola aquí, ¿ya? Una señora que llegó y a los 15 minutos le estaba haciendo la vida imposible. Ni se sentaba en el solio vicepresidencial y ya estaba haciendo la vida imposible. Pero culpa también del otro que le escoge. Bueno, ahí de culpas y culpas somos nosotros. Pero bueno, entonces se la quiere sacar de encima. Esa no era la forma. claro. Ahí al final ha quedado claro que esa no es la forma. Ahora, si usted me pregunta qué va a hacer el señor Novoa, no tengo idea. Claro, porque no lo ha dicho Yo no le he todavía. dado, por si acaso, ningún Está consejo ni nada de sorteando. naturaleza. Está sorteando la suerte, dice. ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? ¿Ya? Porque por Sí, último, en el caso de la señora va también, hace una cosa que uno dice, chuta, le deja 5 minutos en la presidencia y esta hace flecos. claro. Y pero a los ecuatorianos nos encanta divertirnos con las cosas que luego nos perjudican, ¿ah? Y Nos no, encanta, nos no. parece divertido y chistosito este tipo de Doctor, cosas. cumplo con el compromiso, ¿no? La verdad es que hubiese querido hablar un poco más con usted, pero el tiempo, pues, ha terminado y le agradezco mucho por haber dialogado con nosotros. Muy interesante sus puntos de vista, como siempre, doctor Ollarte. Así que le agradezco mucho y que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias, Narciso, y espero que les vaya bien a ustedes, que el domingo el clásico sea amarillo, que Barcelona salga de los ¿Cuándo problemas, no? que no nos... ¿Qué le pasa a Don Alcides? ¿Cuándo no? Pues yo soy azul, pues, doctor, no lo diga así, pues. Sí, pero vea, el de Los los dos problemas están de en la peor. Barcelona, que ahora debemos 65 millones, nos dicen. 15 millones con el señor, ¿cómo se llama este señor? El hermano del alcalde de Guayaquil, que Antonio. esperemos que no. Exacto, que no deje a Guayaquil como le están dejando al Barcelona, porque va a haber que vender el Malecón 2000, va a haber que, no sé, vamos a tener que, toda la cosa que se hizo, vamos a tener que entregarle a alguien ahí. Y bueno, yo espero que Barcelona mejore, que la selección haga goles, está bien que no nos hagan ningún gol, pero Ahí sí estamos de a acuerdo. mí me desespera esto. Yo sí sufro mucho con los partidos de selección. Esto de Sí, que la selección no puede hacer goles. Bueno,
me he de ir a Guayaquil al partido de Ecuador-Bolivia. Si es Avise, que pues, doctor, para invitarlo a la radio. Pues avise para invitarlo a la acá. radio, porque No, no, yo solo, sí quiero. Si es que oye, la federación lo permite, porque el sistema de compras de entradas de la federación es un disuasivo total, ¿no? sí, Es un oiga, sí. disuasivo total para comprar Bueno, entradas. si viene acá a Guayaquil, avise para invitarlo. Oiga, acá le vamos a convidar con unos bolones de Me chicharrón, los debe queso. desde hace una década. No me Así sirve. que venga, doctor, y será gratamente recibido.